Muy buenas noches a todos. Un gusto, un privilegio estar en este lugar. Saludamos también a aquellos que nos están mirando por internet. Le animamos a que apenas puedan, estén aquí presentes junto a nosotros, porque se pierden mucho al estar en sus casas, y si no hay algo que les impida estar aquí en este lugar y disfrutar de la comunión con los hermanos, les animamos a que el próximo domingo puedan estar aquí presentes para poder disfrutar de un tiempo juntos. Hoy vamos a seguir con esta serie y la pregunta de hoy es: ¿por qué no es bueno hacer esto? Y estaba pensando que si yo les preguntaría a cada uno de ustedes en su experiencia personal, cada uno de ustedes quizás me podría decir: no es bueno hacer esto, porque ha tenido una experiencia donde han hecho algo que el resultado ha sido doloroso, ha sido triste. Algunos chicos podríamos decir, cuando éramos chicos, ¿por qué no es bueno meter un clavo en un enchufe, por ejemplo? No es bueno, y algunos saben por qué no es bueno hacer esto. Pero hoy quiero plantear esta pregunta: ¿por qué no es bueno hacer esto? Y vamos a estar viendo una historia en el Antiguo Testamento, un hombre que hizo algo que no le fue bien y nos deja una lección a nosotros para que nosotros no hagamos lo mismo que él hizo, porque no es bueno hacer lo que él hizo. Y vamos a aprender una lección de este personaje del Antiguo Testamento. Ustedes los conocen, se llama Jonás. Ya saben quién es, seguramente la mayoría. Él tiene un libro que tiene 4 capítulos, y hoy vamos a mirar solamente el capítulo primero. Y ahí vamos a aprender una lección que a mí personalmente me sirvió mucho, y espero que Dios también, a través de esta historia, de este profeta llamado Jonás, les hable a cada uno de ustedes. Así que vamos a leer. Yo voy a ir poniendo el pasaje en la pantalla, o mejor dicho, el que está ahí, él me va a seguir. Cuando ustedes vean que yo hablo que no tiene nada que ver con la pantalla, se dan vuelta y lo miran así, rollo, como diciendo: vamos, ponete las pilas. Bueno, rollo, así que te mando al frente. Así que vamos a empezar a leer. Si tienen sus Biblias, lo pueden leer. Vamos a estar en Jonás capítulo 1, y el que no tenga Biblia lo puede leer en la pantalla. Entonces ahí vamos a avanzar y vamos a empezar a leer. Jonás capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Hasta aquí nomás la lectura del pasaje. Y aquí podemos ver justamente lo que no es bueno hacer, según nos enseña esta historia de Jonás. Y ahí lo podemos ver en la pantalla. No es bueno desobedecer la palabra de Dios. Si hay algo que no es bueno, es desobedecer la palabra de Dios. Y aquí nosotros podemos en esta historia apreciar 2 cosas. Primero, que Jonás tenía bien en claro lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había ordenado hacer. No es que él tenía dudas, no es que él estaba confundido. Dios había sido absolutamente claro en su orden. Y le había dicho: ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido hasta mí. Andá y advertile a esta ciudad, porque se viene un gran castigo, una gran destrucción para esta ciudad, esta gran ciudad. Quiero que vayas y pregones en aquella ciudad. Jonás sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y también podemos ver otra cosa, no solamente que él sabía exactamente lo que tenía que hacer, sino que él tenía excusas, según él, valederas para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Por qué él no quería ir a Nínive? Bueno, uno sabe por la historia de que Nínive era una ciudad y estaba lleno de pobladores sumamente crueles, perversos, malvados. Esta ciudad, cuando conquistaba otra ciudad, los torturaba de la peor manera, violaba a sus mujeres, mataba a sus niños, y era enemigo del pueblo justamente al que pertenecía Jonás, el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios le manda a ir a pregonar en esta ciudad, él no quiere ir, porque lo que Jonás quería es que Dios, al ver la maldad de este pueblo, a ver la crueldad de este pueblo, a ver todo lo que hacía este pueblo, destruyera a este pueblo por su ira. Y él, Jonás, que conocía a Dios, lo dice después más adelante, dice: yo sé que Dios, mi Dios, es un Dios misericordioso. Y si estos pobladores de Nínive se llegan a arrepentir, Dios los va a perdonar. Entonces él dice: yo no quiero que Dios los perdone, yo quiero que Dios los destruya. Entonces él pensó que tenía razones valederas para hacer justamente lo contrario a lo que Dios le había indicado que haga. En lugar de ir hacia Nínive, a donde Dios lo había mandado, él busca ir justamente hacia el lado totalmente opuesto, alejándose de la orden que Dios le había dado. Entonces, lo que este pasaje nos va a enseñar cuando lo vayamos meditando paso a paso es por qué no es bueno desobedecer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y vamos a mirar esta historia y vamos a ver todo lo que Jonás cosechó por causa de desobedecer a Dios, por querer hacer lo que a él le parecía mejor, lo que él quería que pase, y no lo que Dios le estaba ordenando hacer. Y vamos a ver por qué no es bueno desobedecer a Dios. Y yo ahora quiero que vos pienses en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quizás ya te ha hablado de una manera totalmente clara y te ha dicho: yo quiero que hagas esto? Algo que Dios de forma muy clara te ha hecho ver que Él quiere que vos hagas algo determinado en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. O tal vez Dios te ha hablado claramente y te ha dicho: yo quiero que dejes de hacer esto que estás haciendo. Cada uno de nosotros podemos tener respuestas totalmente diferentes. Pero si vos estás escuchando la palabra de Dios, si vos estás escuchando música cristiana, si vos estás teniendo un devocional diario, estoy seguro que Dios de alguna forma te ha hablado y te ha mostrado algo que vos tienes que hacer.
tal vez alguien a quien tengas que perdonar, tal vez algún mandamiento que debes obedecer, claro. Tal vez alguien a quien tengas que ir a pedirle perdón por algo que has hecho, algo que seguramente te está costando mucho y por eso no lo estás haciendo. Y quizás tienes argumentos para decirle a Dios que no. Tal vez te da miedo, tal vez te da vergüenza, tal vez sabes que hay un precio a pagar por obedecer lo que Dios te está pidiendo que hagas y no estás dispuesto a hacerlo. Yo quiero que pienses en algo que Dios ya te ha hablado y ya te ha dicho y lo ha hecho de forma clara. Yo quiero que hagas esto. Y Dios te ha dado una orden en su palabra y vos sabes que lo tienes que hacer, pero estás procrastinando, como es la palabra esa, dejando para mañana y dejando pasar el tiempo y postergando la decisión. Pero Dios ya te ha hecho ver lo que Él quiere. O tal vez Dios te ha dicho, quiero que dejes de hacer esto. Y vos sabes que tienes que abandonar alguna práctica, algo que a Dios no le agrada, algo que es contrario a su palabra, pero vos lo sigues haciendo y no lo abandonas. Cada uno tiene su razón o su argumento, pero Dios te está hablando y vos no estás obedeciendo. Y aquí la historia de Jonás nos enseña a que si Dios ha hablado y Dios ha sido claro, no es bueno desobedecer la palabra de Dios. No es bueno desobedecer los mandamientos de Dios. Y vamos a ver por qué no es bueno. La primera cosa que este pasaje nos enseña es que si nosotros desobedecemos a Dios, comienza un descenso espantoso en la vida. Empezamos a descender, a retroceder en nuestra vida. Y fíjense que aquí, en esta historia, me llamó mucho la atención cómo se da un descenso de Jonás, que es un descenso literal, es un descenso físico, pero a mí me deja una lección de que este descenso no solo se manifiesta en una forma física y literal, sino en muchas áreas de nuestra vida. Fíjense, dice que en primer lugar, y descendió a Jope. El primer escalón de descenso de Jonás fue a Jope. Y después dice que Jonás encuentra un barco que iba justo para donde él quería ir, al lugar opuesto donde Dios lo había mandado. Estando en ese barco, dice que bajó al interior de ese barco, otro escalón hacia abajo. Después, cuando ya él manifiesta a todos los del barco lo que estaba pasando, vemos que ya no está más en el barco, sino que lo echan al mar. Y no contento con esto, después viene un gran pez, lo traga y lo lleva a la profundidad del mar. Y cuando uno mira esto ve algo físico, pero saben que la desobediencia a Dios trae un descenso espantoso no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, en lo emocional y en lo relacional también. Y también en lo físico. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, empezamos un camino cuesta abajo que va a afectar absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios nos da una orden no es para hacernos sentir mal, o no es para que las cosas sencillamente no salgan como nosotros imaginamos o queremos. Todos los mandatos de Dios es lo mejor que puede pasar a nuestra vida, y Dios, que es sabio y es amoroso, cuando nos manda a hacer algo es lo mejor aún para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos del todo y aunque nosotros no estemos de acuerdo. Pero cuando nosotros pensamos que somos más sabios que Dios y cuando nosotros pensamos que tenemos razones más altas que las de Dios para hacer justamente lo contrario a lo que Él nos manda, es cuando nos equivocamos y empezamos un camino hacia abajo. Y podemos ir avanzando ahí y viendo cómo hay un descenso espiritual, porque cuando yo desobedezco a Dios, lo primero que pierdo es mi comunión con Dios. Ya mi relación con Dios se ve afectada. Ya hay algo que estorba mi relación con Dios y empiezo a descender en cuanto a mi comunión con Dios. Ya no hay esa amistad, ya no hay esa cercanía, ya no hay ese sentir de una manera especial su presencia y su obrar en mi vida, porque estoy en desobediencia. También dejo de disfrutar bendiciones. ¿Por qué? Dice la Biblia que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esas bendiciones han sido dadas por gracia, por Dios. No es que las merecemos ni la hemos ganado, ni la vamos a ganar, pero las disfrutamos solamente cuando vivimos en obediencia a Dios. Esas bendiciones ya están al alcance de nuestra mano, pero no lo vamos a encontrar por un camino contrario al de la voluntad de Dios, al de la palabra de Dios.
Esas bendiciones las podemos disfrutar a pleno, en abundancia, pero siempre que vamos en el camino de su palabra, de su voluntad, de la obediencia a sus mandamientos, también pierdo el propósito de la vida. Dios me ha salvado, me ha buscado con un propósito. El propósito de que le glorifique, el propósito de que Cristo sea formado en mí, el propósito de ser un instrumento para que otros se salven y el propósito para que mi vida pueda edificar a otros. Pero saben que todo esto se viene abajo cuando yo decido desobedecer a Dios. Ya el propósito de Dios se deja de cumplir en mi vida. Y empiezo a ver cómo espiritualmente me empiezo a venir abajo. El poder para una vida santa también se pierde. Ya la gracia de Dios no está allí asistiéndome para que yo pueda vivir una vida que le honre y que le agrade. ¿Por qué? Porque el pecado hace que la gracia de Dios no esté allí para asistirme. Y por último, pierdo las coronas de Dios. En nuestra vida terrenal vamos a poder ganar coronas, coronas de vida, coronas de gozo, coronas de justicia, coronas de gloria, coronas que podemos ganar para echarla a los pies de nuestro Salvador en aquel día de adoración celestial, como lo dice Apocalipsis capítulo 4 y 5. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas coronas voy a poder ganar si yo estoy viviendo en desobediencia. Y aquel día, cuando esté delante de mi Salvador, aunque yo estaré en su presencia por su gracia y por la obra de Cristo a mi favor, no voy a tener nada en mis manos para adorarle. Y qué triste que va a ser ver realmente la grandeza de mi Salvador, la gloria de mi Salvador, tener en mi corazón un deseo de darle todo y no tener nada en mis manos, estar con las manos vacías. La desobediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, me introduce en un descenso espiritual espantoso. También vamos al siguiente cuadro, en un descenso emocional. Puesto que el Espíritu Santo deja de llenar mi interior, pierdo el gozo, pierdo la paz, pierdo la seguridad, pierdo la satisfacción, porque estas son cosas que vienen de Dios. Nada que me ofrezca este mundo me va a dar paz, gozo, seguridad, satisfacción, nada. Me puede dar momentos de placer, momentos de entusiasmo, momentos quizás de felicidad, pero nada permanente, nada perdurable, porque eso es algo que Dios da. Dios es la fuente de nuestra salud emocional y de sentir esa plenitud, esa vida abundante, esa satisfacción. Solo viene de Dios. Y cuando yo peco, corto esa comunión con Dios, interrumpo, estorbo ese canal por medio de los cuales corre la bendición de Dios y empiezo un descenso en lo emocional. Y mi vida se empieza a llenar de tristeza, de frustración, de depresión, de angustia, de ansiedad. Porque he tomado la decisión de no hacer lo que Dios me dice. Porque pienso que lo que yo quiero hacer es mejor que lo que Dios me manda. Y después me doy cuenta de que ese es un gran error. Pero vamos un paso más y quiero que veas que la desobediencia a Dios también te afecta físicamente. Y fíjense cómo lo expresa David en el Salmo 38, después que adulteró, después que asesinó a uno de sus mejores hombres en su ejército, y en esta maniobra muchos otros o unos cuantos más murieron. Y fíjense, dice que David desobedeció a Dios, pecó contra Dios, pero escondió ese pecado. Y fíjense lo que le pasa. Dice: nada hay sano en mi carne, el Salmo 38, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas. Estoy encorvado, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Y quiero decirte que esto es lo que hace un camino cuando nosotros decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Dios ya nos ha dicho que espera de nosotros. No solo nos afecta espiritualmente, emocionalmente, nos afecta físicamente y también nos afecta en nuestras relaciones. Afecta mi relación con Dios, obviamente. Cuando hay desobediencia, mi relación con Dios se ve estorbada. Afecta mi relación con los hermanos. El pecado hace que ya no pueda relacionarme de la misma forma con mis hermanos. Afecta mi relación en mi familia y afecta mi relación también con los perdidos, porque cuando hay pecado en mi vida ya no hay el deseo de compartir el evangelio,
y ya no hay deseo de ayudar a mis hermanos a estar mejor espiritualmente porque yo estoy mal espiritualmente. Y de pronto vamos a ver que nuestras relaciones se empiezan a deteriorar y se empiezan a formar grietas en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Y todo es a causa de que mi relación con Dios está deteriorada. ¿Por qué tienes que obedecer a Dios? ¿Por qué tienes que hacer aquello que Dios te ha mostrado que quiere que hagas en tu vida? ¿Por qué no seguir resistiéndote a la voz de Dios? ¿O por qué tienes que dejar aquello que Dios te ha dicho, esto no va más? Quiero que lo saques. Quiero que abandones esto que hay en tu vida. Por favor, sácalo. Porque si vos no lo haces, empieza un descenso espantoso en todas las áreas de tu vida. Pero en segundo lugar, corta los deseos espirituales. Corta los deseos espirituales. Fíjense lo que dice allí. Halló una nave que partía para Tarsis, el lugar opuesto al que Dios le había enviado, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando uno está desobedeciendo a Dios, cuando uno está haciendo lo que Dios ya le ha dicho que no haga, o no haciendo lo que Dios ya le ha dicho que haga, sabemos que hay un problema y tratamos de mantenernos lo más lejos de Dios. Porque hay algo dentro nuestro que se llama conciencia. Y la conciencia, cuando estamos haciendo algo mal, empieza a molestarnos, a incomodarnos desde adentro. Y cuando más cerca estoy de Dios, más se activa esa conciencia y más me molesta y más quiero acallarla. Entonces, ¿qué hago? Quiero huir de la presencia de Dios. Ya basta de esa voz que me está diciendo, estás en pecado, estás desobediendo, estás desobedeciendo, estás mal. Quiero acallar esa voz. Quiero formar un callo en mi corazón donde ya se haga insensible a esa conciencia que me está mostrando mi error. Y entonces me empiezo a alejar de Dios. Y la forma en que nos alejamos de Dios es aquellas cosas que nos acercan a Dios. Se van a dar cuenta que cuando están en desobediencia cada vez van a tomar menos la Biblia. Se van a alejar de la Biblia. Porque a través de la Biblia es la forma en que Dios nos habla hoy en día. Y cuando tomo la Biblia me muestra que no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y me muestra que esto no va a terminar bien. Y no me gusta lo que me muestra. Y cada vez trato de ponerla un poquito más lejos y cada vez la tomo menos hasta que al final la abandono totalmente. Y dejo de orar. Porque digo, ¿para qué voy a orar? Si la Biblia dice, si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Y si ese pecado me está estorbando y está impidiendo que mis oraciones lleguen a Él o que Él responda esta oración y de pronto nuestra oración empieza a perder sentido y dejo de orar y dejo de servir porque me siento un hipócrita haciendo y diciendo lo que no estoy viviendo y de pronto esto ya no me da gozo, esto ya me parece que no va más y dejo de servir. Y también nos alejamos de los hermanos. Cuando uno está mal, ve a un hermano en la calle y cruza de calle, no quiere encontrarse con el hermano. Porque ese hermano le va a activar la conciencia y le va a decir, hace mucho que no te veo o estás haciendo algo mal, ¿qué te pasa? Y lo esquivamos. Y también dejamos de testificar y dejamos de adorar a Dios, de vivir para agradarle, para honrarle, para expresarle nuestro amor. Y saben que nuestros deseos espirituales empiezan en un ascensor hacia abajo, que de repente me encuentro sin ganas de ir a la iglesia, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de orar, sin ganas de servir, sin ganas de testificar, sin ganas de adorar a Dios, porque esa desobediencia consciente que un día, porque creía tener los argumentos suficientes, he decidido ir en esa dirección, empieza a cortar mis deseos espirituales. Y quiero decirte que cuando más tiempo pases en esta condición es peor. Cuando uno más lejos se va de Dios, después es tan difícil reactivar esos deseos, es tan difícil volver a la iglesia, es tan difícil volver a tomar la Biblia, volver a orar, porque esos deseos han decaído tanto que ya nos cuesta un montón. Por eso es que si estás en ese camino, este es el momento en que digas, basta ya. No voy a seguir en esta dirección, no voy a seguir desobedeciendo a Dios. No voy a seguir desoyendo su palabra porque esto me va a llevar a un lugar realmente oscuro, un lugar realmente desagradable como el que lo llevó a Jonás. En tercer lugar,
corrompe el discernimiento espiritual. Y de pronto empiezas a pensar y tu mente está entenebrecida. Y llegas a conclusiones tan absurdas y tan tontas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y con la verdad de Dios y con la luz que Dios arroja a tu vida. Y fíjense lo que le pasó a Jonás. Dice que entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Fíjense, un profeta lejos de la presencia de Jehová. Jonás, vos conoces a Dios. Y vos sabes que Dios es omnipresente. Y tal vez conocía el Salmo 139, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? A donde me vaya, ahí estás tú. Porque la historia de Jonás tal vez es del 750 antes de Cristo y Salomón lo escribió como unos 200 años antes a los proverbios. David a los salmos. Y él sabía, pero dice, voy a irme lejos de la presencia de Jehová. Ya su mente se empezó, su discernimiento espiritual a entenebrecer y a veces nosotros pensamos que nos podemos esconder de Dios. Claro, si no voy a la iglesia, si no me cruzo con ningún hermano, seguramente en mi pecado, en mi desobediencia, en mi camino contrario al de Dios, Dios no está. No, Dios está. Dios está, no te puedes escapar de Dios, no te puedes ir de su presencia, no te engañes. Pero también dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es interesante. Jonás huyendo de Dios, desobedeciendo, en pecado, y va y se acuesta a dormir como si nada. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Pero él no estaba aquí confiado por la presencia de Dios, ni por la bendición de Dios, ni por las promesas de Dios. ¿En qué estaba confiando Jonás que va tranquilamente y se acuesta a dormir? ¿Sabe qué nos pasa a veces? Que nosotros desobedecemos a Dios. Y al principio vamos con miedo, no va a ser que nos choque un auto en la esquina, no va a ser que se nos caiga un balcón. Pero a veces Dios nos da tiempo y no pasa nada. Y no solo eso, sino que en nuestro camino de desobediencia parece que se van abriendo las puertas. Jonás va a Jope, va y dice justo un barco que sale para donde él quería ir, el lugar opuesto donde Dios lo había mandado. ¿Sabe que los barcos no es como los colectivos de hoy que salen cada hora, cada media hora? Quizás cada mes se salía un barco o no sé, pero va y encuentra justo el barco. Y tal vez Jonás dice, bueno, quizás Dios no tiene problema con lo que he decidido. Y de pronto es como que él se siente tranquilo, confiado, se están abriendo las puertas, él está yendo en la dirección, Dios no me va a hacer nada. Y se acuesta y duerme. Tengamos cuidado. Porque Dios no actúa en el momento de nuestra desobediencia ni al poco tiempo. Dios nos da tiempo. Pero cuidado que su benignidad, su misericordia no haga que vos te endurezcas en tu pecado y sigas en tu dirección. Porque Dios va a actuar en algún momento. Él lo que hace es esa paciencia que tiene, esa bondad, esa misericordia, es para que vos te arrepientas y vuelvas. No para que creas que, bueno, seguramente a Dios no le importa tanto mi desobediencia y me va a dejar seguir adelante con mis planes. Y fíjense cómo el discernimiento de Jonás se iba allí, se iba corrompiendo. Después dice, cuando le preguntan quién era, dice, soy hebreo y temo a Jehová. Fíjense cómo ya estaba mal su cabeza. Él pensaba que todavía se podía presentar como alguien que temía a Jehová. Pero Jonás, si estás huyendo de Dios, estás desobedeciendo a Dios, ¿cómo puedes decir que temes a Dios? ¿No sabes que el temor te lleva a la obediencia, a la santidad, a guardar su palabra? Pero ya su discernimiento espiritual estaba totalmente corrompido. Y al final dice, y él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Fíjense que cuando Dios los lleva a este punto ya crucial, Jonás, que conocía a Dios, que conocía la misericordia de Dios, ¿qué es lo que debería haber hecho si él estaba en sus cabales, si él pensaba correctamente? Él se tendría que haber arrepentido y se tendría que haber postrado ante Dios y hacer lo que los otros estaban haciendo, clamar a sus ídolos, a sus dioses falsos, sin respuesta, por supuesto. Pero él tendría que haberse arrepentido, postrarse ante Dios, pedir perdón y volver a la obediencia. Pero ¿saben qué? Él prefería morir a obedecer a Dios. Porque lo que él estaba diciendo, tíreme al mar, no vayan a pensar que él sabía que iba a haber un pez que lo iba a tragar y iba a sobrevivir, no. Un mar embravecido como estaba ese mar, él lo que quería era morirse, antes que hacer lo que Dios quería.
su discernimiento espiritual estaba totalmente corrompido. Y quiero decirte que esto es lo que pasa cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios. De pronto empezamos a pensar de una manera tan rara, tan antibíblica, tan llena de oscuridad, porque hemos perdido esa luz que viene de Dios. Ese discernimiento que trae el Espíritu Santo cuando está activo en nuestro corazón. Y empezamos a pensar de una forma realmente como lo hacía Jonás. Un pensamiento, un discernimiento totalmente corrompido. Pero en cuarto lugar, desobedecer a Dios conduce a un dolor evitable. Conduce a un dolor evitable. Nos podríamos evitar mucho sufrimiento, mucho dolor, si nosotros decidiéramos obedecer a Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no coincida con tus pensamientos, con tus planes, aunque vos creas que tienes un plan mejor que el de Dios, confiar en Dios es creer que Él es omnisciente, que Él te ama, que Él es soberano, que Él es omnipotente y que si Él te está ordenando algo, es porque Él sabe lo que te pide, porque Él está involucrado en eso que te está mandando a hacer y porque eso va a terminar bien. Pero nosotros a veces creemos que tenemos un plan mejor que el de Dios y que es mejor desobedecer. Y sabes que a la larga vas a terminar sufriendo. La desobediencia a Dios siempre trae dolor. Fíjense, dice así, y pagando su pasaje. Y siempre el pecado te pasa la factura. Siempre hay que pagar. Bueno, aquí estaba pagando el pasaje, una pérdida material. Pero quiero decirte que a veces uno piensa que se puede pecar gratis. No se puede pecar gratis. El pecado te hace creer que vas a pecar y no vas a tener consecuencias. Es la mentira desde el Génesis 3. Comienza la humanidad. ¿Y qué le dice el diablo a Eva? No vas a morir. Pecá, no va a haber consecuencias. No va a pasar nada. Mentira del diablo que nosotros creemos, que podemos hacer lo contrario a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, que podemos desobedecer y que no vamos a pagar, que no vamos a sufrir. Mentira del diablo que se te mete en la cabeza. Tarde o temprano, el pecado pasa factura y siempre te cobra mucho más de lo que vos pensabas que ibas a pagar o que querías pagar. Siempre es más caro. Y pagando su pasaje, pero después dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sabía que era Dios aquí. Dios estaba enojado por su desobediencia, por su terquedad. Y esto es por mi causa, esto es una disciplina de Dios. Aquí está Dios obrando. Y fíjense que el pecado no solo nos afecta a nosotros. Dice, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él había pecado y otros estaban sufriendo el daño. Porque cuando nosotros pecamos no solamente nos afecta a nosotros, va a afectar a los que nos rodean, principalmente nuestra familia y después a nuestra iglesia y a nuestros amigos. El pecado no solo daña al que peca. Y eso que te entra en la cabeza no solo te va a dañar a vos, va a dañar a los que amas, va a dañar a los que están cerca. Y eso es triste porque después te va a doler. Y la culpa te va a matar. Y tienes que tener cuidado porque el pecado no solo afecta al que lo comete, sino a todos los que están cerca. Y tomaron a Jonás, dice, y lo echaron al mar. Ahora, imagínense ese mar embravecido, que esos marineros expertos pensaban que no iban a sobrevivir, que la nave parecía que se iba a partir en dos. Imagínate esas olas que tal vez habrán tenido unos 20 metros de alto, ser arrojado ese mar. Debe haber sido horrible para Jonás ese momento. Aunque él se quería morir, aunque él dijo que hagan esto, sin embargo estoy seguro que fue un momento realmente muy desagradable. Y al final dice, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estar ahí en una oscuridad absoluta. No sé cómo habrán actuado los jugos gástricos del pez sobre su cuerpo, sobre su piel. No sé si lo habrán quemado. ¿Cómo habrá sido? Pero 3 días y 3 noches en un lugar que ni sabía dónde estaba y en medio de semejante oscuridad y sin saber cómo iba a ser el desenlace de todo eso. Imagínense cómo se sintió Jonás. Y ese es el dolor de la disciplina. Porque Dios al que ama disciplina. Porque Dios sabe que nuestro pecado nos va a causar más dolor y más daño que la disciplina que Él nos va a dar para que volvamos a sus caminos.
Porque Él nos disciplina porque nos ama. Porque Él nos disciplina para que dejemos de pecar, porque sabe que ese pecado va a hacernos sufrir mucho más del dolor que nos va a causar su disciplina. Pero es un dolor que nosotros podemos evitar. Sabe que Dios no quiere disciplinarnos, Él quiere bendecirnos. Pero cuando nosotros nos endurecemos en nuestra desobediencia, en nuestro pecado, Él tiene que actuar de esta manera, la cual no le agrada. Es como un padre que tiene que castigar a su hijo para ayudarlo a obedecer y a enderezar sus caminos. El padre quizás sufre más que el hijo, pero sabe que lo necesita, sabe que es para su bien. Lo dice la Biblia, lo enseña la Biblia. Que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección, eso lo va a enderezar. Y el padre que ama lo va a enderezar para que sea una persona de bien, para que sea una persona que ame a Dios y honre a Dios. Ahora, aquí Jonás sufrió muchísimo e hizo sufrir a otros por causa de su desobediencia, y este dolor hubiese sido evitable si él decidía obedecer a Dios y hacer lo que Dios le dijo que haga. ¿Saben qué terminó haciendo Jonás? Lo que Dios le dijo que haga. Terminó predicando y pregonando en Nínive. Jonás, te hubieses ahorrado tantas cosas si hubieses confiado en Dios, si hubieses obedecido a Dios. Mira por todo lo que has tenido que, la vuelta que has tenido que dar para hacer al final. ¿Qué creemos que nosotros vamos a frustrar los planes de Dios? A un Dios soberano, omnipotente, que porque yo quiera que algo no sucede, si Dios ha decidido que eso suceda, no va a pasar. Es necio. Jonás terminó haciendo lo que Dios quería que haga, pero por el camino más difícil y más complicado. Y así nos pasa a nosotros. A veces elegimos crecer porque dice que el que comenzó la buena obra en nosotros se la fila en completar hasta el día de Cristo. Pero en vez de ir por el camino más fácil, el camino de la obediencia, el camino de escuchar y hacer la voluntad de Dios, no, queremos ir por el otro camino, donde Dios nos tiene que disciplinar y donde Dios tiene que poner cosas. Y llegamos al mismo lugar. Porque crecemos en la fe por las dos formas, por comprobar de que las bendiciones de Dios son verdad, que la palabra de Dios es verdad, o por el otro camino donde también compruebo lo mío. Dios dice que me va a disciplinar y me disciplina. Y Dios dice que me va a corregir y me corrige. Y llego allá y digo, llego a la conclusión, Dios me dice la verdad. Su palabra es verdad. Pero a veces elegimos el camino más difícil para crecer en nuestra fe. Entonces, hagamos un repaso. Dice, ¿por qué no es bueno hacer esto? ¿Qué es hacer esto? Es desobedecer la palabra de Dios. Porque comienza un descenso espantoso en todo sentido. Cuando te sales de la voluntad de Dios, vas a descender espiritualmente, emocionalmente, físicamente y en tus relaciones. Porque corta los deseos espirituales. Cuando te sales de la voluntad de Dios, de pronto vas a ver que se empiezan a apagar esos deseos. Porque se ha cortado esa comunión con Dios y ese obrar del Espíritu Santo. Empiezan a aflorar esos deseos carnales, malvados que tenemos dentro por esa vieja naturaleza, que si bien ha sido vencida y un día va a ser totalmente erradicada de nuestro ser, ahora sigue ahí. Y si vos le das lugar, va a crecer y otra vez van a volver esos deseos malvados en lugar de esos deseos que el Espíritu Santo quiere producir en vos, espirituales y santos. En tercer lugar, corrompe el discernimiento espiritual. De pronto vas a empezar a pensar de una forma totalmente equivocada. Y eso te va a llevar, por supuesto, a decisiones totalmente erradas. Y por último, conduce a un dolor que puedes evitar. Te puedes evitar la disciplina, te puedes evitar el sufrimiento. Si tan solo decides creer que Dios te ama y cuando Él te da una orden, un mandamiento, una dirección, ya sea para hacer o para dejar de hacer algo, es lo mejor para tu vida. Es lo mejor. Simplemente confía en Él y obedecerle. Es lo mejor que podemos hacer. Y yo quiero volver a lo personal. Yo quiero que esta noche lleves un desafío para tu vida. ¿Qué es lo que Dios ya te ha hablado y no lo estás haciendo? Y yo quiero que esta noche decidas, Dios, voy a creerte, voy a confiar en tu palabra y si vos me lo pides es lo mejor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Vete con el desafío, Señor, te voy a obedecer. Sé que esto va a funcionar porque sé quién tú eres. Y si Dios te está diciendo, quiero que dejes de hacer algo, esta noche decidas dejarlo de hacer.
Si estás haciendo algo que sabes que a Dios no le agrada, deja de hacerlo. Si Dios te manda que no lo hagas es porque te ama, porque Él sabe que eso te va a destruir a la larga. Y Él está con los brazos abiertos esperándote que vuelvas a Él con arrepentimiento y le digas: Señor, sí, he desobedecido por mucho tiempo, me he puesto terco, rebelde, pero esta noche quiero volver a ti y volver con todo mi corazón. Voy a hacer lo que me mandas y voy a dejar de hacer lo que me dices que está mal en mi vida. Y vas a comprobar que Dios es fiel, que cuando vos vuelves a Él, Él te va a mostrar todo su amor, toda su misericordia, va a restaurar tu vida y te va a usar con gran poder para su gloria. Pero vos tienes que decidirte a andar en sus caminos. Vamos a orar. Querido Padre, te damos tantas gracias que tú nos ames de una manera incondicional, Señor. Sabemos que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a hacer que tú nos ames menos. Tú nos amas lo mismo. Y por eso es que nos hablas y nos buscas. Y por eso es que nos disciplinas también, porque nos amas y quiere que andemos en ese camino donde vamos a disfrutar de una vida plena, abundante y de una comunión maravillosa contigo. Señor, que esta noche, si tu palabra nos ha hablado al corazón y ha venido a nuestra mente algo que tenemos que hacer porque tú ya nos has mostrado que es tu voluntad, es lo que quieres, Señor, ayúdanos a decidirnos, a obedecerte y a saber que tu gracia nos va a asistir para que si queremos hacer tu voluntad, la podamos hacer. Y si hay algo que estamos haciendo mal, Señor, que te desagrada, que te deshonra y que ya nos has mostrado en tu palabra que tenemos que dejarlo, ayúdanos esta noche a decidir dejar ese pecado, abandonarlo, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti, que lo que tú nos mandas, que lo que tú nos pides, es lo mejor, porque tú nos amas, Señor, y eres sabio. Señor, que tu palabra siga trabajando en cada uno de nuestros corazones. Lo necesitamos. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano, que el Señor los bendiga.